Mi esposa se fue de viaje secreto con su amante y 3 miembros de su familia. Cuando regresaron, la casa ya había sido vendida. Yo había empacado todo y me había mudado al extranjero. Miren, no estoy diciendo que sea un dios doméstico ni nada por el estilo, pero cuando me comprometo a hacer la cena, me entrego por completo. Estamos hablando de una cena completa. Pollo asado que por una vez estaba realmente jugoso. Puré de papas batido hasta una perfección tan cremosa que haría que Gordon Ramsay derramara una sola lágrima de aprobación. Ejotes que esta vez ni siquiera quemé y una salsera que era honestamente demasiado elegante para un martes por la noche. Incluso había puesto la mesa con esas servilletas de tela que Tessa insistió en que compráramos en una boutique carísima de la ciudad. Las que costaban más que mi presupuesto de almuerzo para una semana entera. La lista de reproducción estaba lista. Su basura indie folk favorita que suena como si alguien estuviera llorando en una guitarra acústica en un mercado de agricultores. Y hasta había encendido esas velas aromáticas que a ella le encantan, las que huelen a sueños de lavanda o pedos de unicornio o lo que sea que dijera la etiqueta. Estaba allí, inspeccionando mi reino culinario como una especie de César con delantal cuando mi teléfono empezó a vibrar en la encimera. La pantalla se iluminó con el nombre de Tessa e inmediatamente mi estómago hizo eso de caerse unos 15 centímetros. Verán, mi esposa no me llama durante el día. Me envía mensajes de texto. Me envía memes. Me reenvía TikToks de gatos haciendo tonterías. Pero llamar, eso está reservado para emergencias, como cuando su coche no arranca o cuando necesita que le confirme que sí, tenemos leche de almendras en casa antes de que compre más en la tienda. Una llamada de Tessa era como recibir una carta del IRS. Nada bueno sale de ello. Me sequé las manos con el trapo de cocina, respiré hondo sin darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y contesté. Hola, cariño, dije, tratando de sonar casual como si mi presión arterial no estuviera tratando de escapar por mis oídos. Hola, gorjeó ella. Demasiado alegre para alguien que estaba a punto de arruinar mi noche. Bueno, solo quería avisarte. La próxima semana, toda la familia se va a Santorini para una pequeña escapada. Ya sabes, unas vacaciones rápidas para desestresarse y pasar tiempo de calidad juntos. Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, mirando el tazón de puré de papas que acababa de arreglar con tanto cariño, con un pequeño hueco de mantequilla en el centro como si fuera un concursante de Food Network. Toda la familia. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como una campana fúnebre. Porque cuando Tessa decía toda la familia, lo que realmente quería decir era todos menos tú. El tipo que técnicamente es parte de esta familia, pero bien podría ser el perro del vecino por toda la inclusión que recibo. Así que tu madre, tu hermano y tu prima, pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero esperando, rogando a cualquier deidad que se encargue de las disputas domésticas que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Sí, exacto, dijo como si estuviera confirmando el pronóstico del tiempo y no el último episodio de Excluyamos a Evan de todo lo importante. Luego vino la pausa. Ya saben cuál, ese silencio preñado que se cierne en el aire como un pedo en un ascensor, donde sabes que viene algo peor, pero no puedes prepararte adecuadamente para ello. Y sí, Lucas también estará allí. Lucas, por supuesto, Lucas estaría allí. Lucas, su amigo del trabajo. Lucas, el tipo que aparentemente trabaja en marketing, pero tiene suficiente tiempo libre para enviarle flores a mi esposa de todo el equipo cada 2 meses. Lucas, que parece salido de un anuncio de colonia y probablemente plancha sus pantalones cortos de gimnasia. Lucas, cuyo nombre he oído más veces en los últimos 6 meses que el mío propio. Claro, amigo. Ustedes son solo colegas y yo soy el rey de Inglaterra. No dije nada. ¿Qué había que decir, en realidad? Oh, genial. Cariño, diviértete en tu escapada romántica por el Mediterráneo con otro hombre mientras yo me quedo aquí como un idiota. En cambio, me quedé allí agarrando ese trapo de cocina como si fuera lo único que me conectaba con la cordura y observé una gota de condensación rodar por el lado de la salsera. Metafórico, si lo piensan. Evan, ¿estás ahí? La voz de Tessa interrumpió mi espiral mental. Sí, estoy aquí, dije, forzando mi voz para que se mantuviera nivelada. Solo procesando. Así que,
Toda tu familia más Lucas se van a Grecia. Genial, 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 genial. Muy inclusivo. Ay, vamos. No seas así, dijo. Y podía oírla prácticamente rodar los ojos. De todos modos, odias los vuelos largos. Y ya sabes, mi mamá se estresa planeando estas cosas con demasiada gente. Es más fácil así, más fácil, ¿verdad? Es más fácil excluir a tu marido de las vacaciones familiares. Es más fácil llevar a un tipo cualquiera de tu oficina. Es más fácil fingir que soy una especie de accesorio opcional en este matrimonio, como un cojín que puedes tirar a un lado cuando no combina con la estética. Sí, no, lo entiendo, dije, mi voz goteando con el tipo de falsa alegría que podría endulzar el café. Tiene todo el sentido del mundo. Es decir, ¿por qué querrías a tu marido allí ocupando un espacio valioso que podría ir para Lucas? Lucas, que definitivamente necesita unas vacaciones de todo ese duro trabajo de marketing, enviando correos electrónicos, haciendo PowerPoints. Robando esposas ajenas. Ya sabes, lo de siempre. Evan, no empieces, espetó ella. Lucas es solo un amigo. Estás siendo ridículo. Oh, estoy siendo ridículo, me reí, pero sonó amargo. Sí, lo siento. Mi culpa. Estoy seguro de que es totalmente normal que, solo amigos, se vayan de vacaciones juntos a uno de los destinos más románticos del mundo mientras el marido se queda en casa haciendo la colada. Estás siendo dramático. Mira, tengo que irme. Estamos finalizando las reservas. Solo quería avisarte para que no te sorprendieras. Considérame informado, dije rotundamente. Que tengas un buen viaje. Gracias, dijo ella, aparentemente perdiendo o ignorando por completo el sarcasmo. Te enviaré fotos. Colgó antes de que pudiera responder, lo cual probablemente fue lo mejor porque lo que me vino a la mente no era precisamente apropiado para la mesa. Me quedé allí en mi cocina, rodeado por la evidencia de mi esfuerzo desperdiciado. El teléfono todavía en la mano, mirando la foto de contacto de Tessa, sonriendo a la cámara como si no acabara de aniquilar nuestra noche desde la órbita. Dejé el teléfono, me sequé las manos con esa estúpida y cara servilleta, y miré la cena que había preparado. El pollo asado se estaba enfriando. El puré de papas estaba desarrollando esa extraña capa que les sale cuando se quedan mucho tiempo. Las velas se estaban consumiendo, desperdiciando su caro aroma de lavanda unicornio o lo que fuera en absolutamente nada. Oh, bien, dije en voz alta a mi cocina vacía, mi voz resonando en los azulejos del salpicadero que habíamos elegido juntos en Home Depot. Menos ropa sucia para mí esa semana. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras intentaba hacerme el desentendido como si esto fuera solo otra decepción de martes por la noche en una larga serie de ellas. Algo se movió en mi pecho. No era ira, exactamente. Ni siquiera era dolor ya. Aunque Dios sabe que había sentido mucho de eso en los últimos meses. No, esto era algo más frío, algo más calculador. Esto era claridad. Apagué la estufa, cubrí la comida con papel de aluminio que sabía que ninguno de los dos comería después, y apagué las velas. Mientras observaba el humo rizarse de las mechas, tomé una decisión. Una decisión real, de esas que no se pueden deshacer. Esas serían sus últimas vacaciones familiares pagadas por mí. Diablos, eso sería lo último que pagaría por ella. Si Tessa quería tratarme como si fuera invisible, como si fuera una especie de cajero automático con pulso que existía únicamente para financiar su estilo de vida mientras ella andaba de paseo por Europa con Lucas, la maravilla del marketing. Entonces, bien, podría trabajar con eso. Podría trabajar muy bien con eso. De hecho, agarré mi portátil del salón, lo abrí en la encimera de la cocina, justo al lado de las patatas frías, y empecé a buscar agentes inmobiliarios, abogados de divorcio, vuelos de solo ida a literalmente cualquier otro lugar. Mientras los resultados de búsqueda se cargaban, sonreí por primera vez esa noche. Una sonrisa real, no la falsa que había estado usando como máscara durante meses. Porque si hay algo que había aprendido en mis años de matrimonio con Tessa y su encantadora familia, es que cuando la gente te muestra quiénes son realmente, debes creerles. Y luego, si eres inteligente, debes planificar en consecuencia.
Cuando ella llegó a casa esa noche, oliendo a vino caro de la hora feliz con sus compañeros de trabajo, incluyendo a Lucas, estoy seguro, yo ya estaba 3 pasos por delante. Me besó en la mejilla, me preguntó por qué parecía tan alegre, y yo solo me encogí de hombros. Solo pensando en la próxima semana, dije honestamente, en cuanto van a cambiar las cosas. Ella se rió, completamente ajena, y subió a hacer la maleta. Volví a mi portátil y seguí planificando, porque mientras ellos publicaban selfies junto al mar y fingían que la vida era perfecta, yo iba a estar ocupado, muy ocupado, asegurándome de que volvieran a casa con una sorpresa digna de recordar. Así que, aquí está la cosa acerca de ser excluido de las vacaciones familiares de tu propia esposa. Te da mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, de hecho. El tipo de tiempo que te hace darte cuenta de que has estado interpretando el papel de personaje secundario en tu propia historia de vida. Y honestamente, eso es simplemente patético. Se fueron un miércoles por la mañana y ni siquiera me molesté en ir al aeropuerto a despedirlos. Tessa no me lo pidió, lo cual debería haber dolido, pero en cambio se sintió como una confirmación de todo lo que ya sabía. Observé desde la ventana del dormitorio cómo el Uber se detuvo, vi el equipaje de gran tamaño de su madre que probablemente pesaba más que un niño pequeño, observé a su hermano Kyle cargar todo en el maletero como si estuviera audicionando para una competición de hombre fuerte, y luego se fueron. A Santorini. A su perfecta burbuja familiar que aparentemente tenía un cartel de "No se permiten Evans" en la entrada. La casa se sintió diferente inmediatamente. No vacía. Quiero decir, estaba literalmente vacía, pero no es a eso a lo que me refiero. Se sintió más ligera de alguna manera, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado salir el aire que se había viciado durante meses. Caminé por las habitaciones, las miré realmente por primera vez en mucho tiempo, y empecé a ver todo de manera diferente. Ese sofá que compramos juntos, yo lo pagué. La mesa del comedor donde su familia se sentaba cada acción de gracias juzgando mi modesto trabajo como gerente de proyectos mientras se atiborraban del pavo que yo había cocinado, mi dinero. La cuota de la hipoteca que su madre una vez llamó razonable mientras sorbía vino que costaba más que dicha cuota. Oh, yo, cariño. Cada mes, como un reloj, mientras el salario de Tessa se evaporaba misteriosamente en compras en línea y branches de chicas y, aparentemente, escapadas a Santorini con Lucas el niño prodigio. Estaba sentado en ese sofá, el que aparentemente había comprado para mí sin darme cuenta, cuando apareció Tony. Tony ha sido mi mejor amigo desde la universidad, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos en lugar de solo yo siendo estúpido con el matrimonio. Es el tipo de amigo que aparece sin invitación con pizza y cerveza cuando siente que estás pasando por algo, lo cual es muy intuitivo o ligeramente espeluznante. Pero no me iba a quejar. Llamó 2 veces y entró. Le había dado una llave hace años, cuando todavía creía en cosas como la confianza, la amistad y las esposas que no vacacionaban con sus maridos de trabajo. Hermano, anunció Tony, dejando 2 pizzas grandes en mi mesa de café como si estuviera entregando la salvación misma. Parece que te atropelló un camión, te volvió a pasar por encima para asegurarte, y luego el camión te envió una factura por los daños. Eso es extrañamente específico, dije. Pero agarré una rebanada de todos modos porque la agitación emocional no anula el hambre. Si acaso, la mejora. Pepperoni y crisis existencial, dijo, acomodándose en el sillón reclinable del que Tessa siempre se quejaba que no combinaba con la estética. Mis 2 especialidades. Así que realmente se fueron, como que se fueron de verdad. De familia feliz sin ti. Sí, dije con la boca llena de queso. Tessa, su madre, Kyle, la prima Rebecca, y por supuesto, Lucas. No podemos olvidarnos de Lucas. Lucas, que trabaja en marketing. Lucas, que aparentemente tiene días de vacaciones ilimitados. Lucas, que definitivamente no se está acostando con mi esposa, pero bien podría estarlo a estas alturas. Tony se detuvo a medio bocado y me lanzó esa mirada. Ya sabes, la mirada que dice, amigo, necesitamos tener una conversación seria, pero voy a intentar que suene casual para que no pierdas completamente los estribos. Él ha practicado esa mirada. Hemos sido amigos durante 15 años. Hermano, sabes lo que esto significa, ¿verdad?, dijo, dejando su pizza como si estuviéramos a punto de discutir una estrategia de batalla.
No se olvidaron de invitarte. Te excluyeron a propósito, con intención. Exclusión premeditada. Gracias, Sherlock, le respondí. Lo siguiente que me dirás es que el agua moja y que mi matrimonio es una broma. Bueno, ya que lo mencionaste, dijo Tony, levantando las manos en señal de rendición simulada. Mira, hombre, he estado viendo este desastre en cámara lenta durante meses. Su familia te trata como si fueras el servicio. Tessa actúa como si fueras su compañero de piso con el que ocasionalmente está obligada a tener sexo. Y este tipo, Lucas. Vamos. Nadie envía tantas flores a una compañera de trabajo a menos que estén tratando de apolinizar algo, si me entiendes. Yo no sabía lo que él quería decir. Lo había sabido durante un tiempo, en realidad. Pero saber algo y admitirlo en voz alta son dos cosas muy diferentes. Admitirlo lo hace real. Te convierte en el tipo cuya esposa probablemente lo está engañando, o al menos pensando en ello, o al menos disfrutando de la atención de alguien que no eres tú. Y ese tipo es un perdedor. Pero sentado allí en mi sala de estar, comiendo pizza que no tenía que compartir en una casa que estaba felizmente libre de juicios y comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones de carrera, me di cuenta de algo. Quizás ser ese tipo era la llamada de atención que necesitaba. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Tony, recostándose con su cerveza. ¿Vas a llorar por ello o vas a ir de villano de película? Porque te digo, estoy aquí para cualquiera de las dos opciones, pero la segunda suena mucho más entretenida. Ninguna, dije, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. El tipo de calma que sientes cuando finalmente dejas de luchar contra algo y simplemente lo aceptas. Voy a ir de agente inmobiliario. Tony parpadeó. ¿Cómo dices? Voy a vender la casa, dije, y decirlo en voz alta se sintió como abrir una ventana en una habitación cargada. Se fueron por 10 días. Eso es mucho tiempo. ¿Mucho tiempo para qué? Empacar. ¿Encontrar un lugar? Hermano, no puedes simplemente. Mírame, lo interrumpí. Esta casa está a mi nombre, solo al mío. La compramos antes de casarnos, y nunca la puse en la escritura porque su crédito era basura debido a una adicción a las compras que juró que había controlado. Alerta de spoiler, no lo hizo. Así que, legalmente, esta es mi casa, mi patrimonio, mi decisión. Los ojos de Tony se abrieron de par en par, y luego, Dios lo bendiga, empezó a reír. No una risa educada, sino una risa a carcajadas, jadeando, con lágrimas corriendo por su cara, que duró 1 minuto entero. Cuando finalmente recuperó el aliento, me miró con algo parecido a la admiración. Tío, jadeó. Tío, ¿realmente vas a hacerlo? ¿Vas a vender su casa por debajo de ellos mientras están de vacaciones? Eso es. Eso es hermoso. Eso es arte. Eso es poesía en movimiento. Eso es justicia. Justicia, corregí. Quieren actuar como si yo no existiera. Bien, les mostraré cómo se ve realmente mi no existencia. Pasamos el resto de esa noche planificando. Tony, resulta, tiene una hermana que es agente inmobiliaria, lo que me pareció el destino o el karma o quizás solo pura suerte, pero no lo estaba cuestionando. La llamó allí mismo a las 9 de la noche un miércoles y le explicó la situación. Su nombre era Rosa, y tenía esa voz sin rodeos que me hacía sentir que estaba hablando con alguien que había visto todo tipo de dramas domésticos y ninguno la impresionaba. ¿Quieres vender tu casa en 10 días?, dijo rotundamente. Mientras tu esposa está fuera del país. Correcto, respondí. ¿Y eres el único propietario? Sin complicaciones legales. Solo mi nombre en la escritura. Puedo enviarle el papeleo. Hubo una pausa y luego la oí reír. De acuerdo, me apunto. Esto es lo más justificado en lo que he ayudado nunca o eres un completo psicópata. Pero de cualquier manera, será una buena historia. Envíame los detalles. La pondremos a la venta mañana. Esa noche, después de que Tony se fue con promesas de ayudarme a empacar y documentar este momento legendario para la posteridad, volví a recorrer la casa. Pero esta vez, no la veía como el hogar que había construido con Tessa.
La veía como inventario, como activos, como la manifestación física de cada dólar que había ganado mientras ella se quejaba de que no era suficiente. Cada fin de semana que había pasado arreglando cosas mientras ella estaba con amigos. Cada festivo que había organizado para su familia mientras ellos hacían bromas sobre mi trabajo, mi coche y mi aparentemente inferior existencia. Subí a nuestro dormitorio, mi dormitorio, me corregí, y empecé a abrir cajones. Tessa había empacado para Santorini, pero había dejado mucho atrás, y yo buscaba algo específico. Lo encontré en su mesita de noche, debajo de una pila de revistas y una loción elegante que probablemente costaba más que mi membresía de gimnasio. Una caja de cartas. No tarjetas, no notas. Cartas, de las escritas en papel real, dobladas con cuidado. Algunas con corazones dibujados en los sobres. Abrí una, luego otra, luego 5 más. Todas eran de Lucas. Tessa, me haces sentir viva de maneras que había olvidado que existían. No puedo dejar de pensar en nuestro almuerzo de ayer. Tu marido no te merece. Esa última me hizo reír a carcajadas. Un ladrido agudo en la habitación silenciosa. Tenía una cosa razón. Yo no merecía esto. Merezco algo mejor. Volví a guardar las cartas con cuidado, exactamente como las había encontrado. Evidencia, pensé. No es que la necesitara para nada legal, pero se sentía bien saber que no estaba loco. No estaba paranoico. Simplemente, finalmente estaba prestando atención. Mientras me preparaba para dormir en la casa que pronto pertenecería a otra persona, sentí algo que no había sentido en meses. Emoción. Mañana, me reuniría con Rosa. Pondríamos la casa a la venta. Comenzaríamos el proceso de reclamar mi vida a personas que la trataban como un alquiler vacacional gratuito. Y cuando regresaran de Santorini, bronceados y felices y llenos de historias sobre las anécdotas encantadoras de Lucas y las hermosas puestas de sol, volverían a casa sin absolutamente nada. Bueno, no sin nada. Volverían a casa con una lección sobre las consecuencias. Puse mi alarma y me metí en la cama, sonriendo en la oscuridad. El jaque mate se acercaba. La mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Probablemente porque dormí bien por primera vez en meses. Sin Tessa acaparando las sábanas. Sin suspiros pasivo-agresivos cuando me daba la vuelta. Sin desplazarse por su teléfono a las 3 de la madrugada con el brillo bajo como si no fuera a darme cuenta. Solo yo, extendido como una estrella de mar en el centro de nuestra cama king, soñando con transacciones inmobiliarias y libertad. Cuando mi alarma sonó a las 7, me sentí realmente con energía, como si hubiera estado funcionando con lo justo durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía un tanque lleno. Rosa me había enviado un mensaje de texto a las 6 de la mañana. Aparentemente, los agentes inmobiliarios no creen en quedarse dormidos, con un mensaje que decía, puedo a las 10. Trae escritura, identificación y cualquier informe de inspección que tengas. Vamos rápido. Ya me caía bien. Ella entendía la urgencia. Ella entendía que esto no se trataba solo de vender una casa. Esto se trataba de ejecutar un plan con precisión militar antes de que mi ventana de oportunidad se cerrara de golpe como una puerta mosquitera barata en un huracán. Pasé la mañana haciendo algo que probablemente debería haber hecho hace años. Recorriendo cada rincón de esta casa con ojos frescos. No ojos sentimentales, no ojos de ¿recuerdas cuando elegimos esta lámpara juntos?, sino ojos fríos y calculadores de qué es mío y qué se quedará en la acera. Resultó que casi todo era mío. Los muebles, yo los pagué. Los electrodomésticos, yo. El arte de las paredes que la madre de Tessa insistía en que hacía el lugar parecer culto. Mi tarjeta de crédito, cariño. Las únicas cosas que eran definitivamente suyas eran ropa, algunas joyas que había sido lo suficientemente estúpido como para comprar para aniversarios que aparentemente no significaban nada, y una colección de libros de autoayuda sobre encontrar tu verdadero yo que ella nunca había leído. Rosa apareció exactamente a las 10 de la mañana conduciendo un BMW plateado que parecía decir negocios. Tendría unos 50 años, con el pelo corto y gris y gafas que llevaba en una cadena alrededor del cuello como una bibliotecaria que se dedicaba a ser asesina por las noches. Entró por mi puerta principal, miró a su alrededor durante aproximadamente 15 segundos y dijo,
Podemos conseguir 750 por esto, tal vez 800 si lo preparamos bien. El mercado está caliente. La ubicación es buena. Lo ha mantenido bien. Gracias, dije. Resulta que cuando realmente te importa dónde vives, se nota. Me lanzó una mirada que sugería que ya había oído ese tono antes. El tono de un hombre que estaba harto de ser subestimado en su propia casa. Tu hermano mencionó que esto es algo urgente. Mi esposa está fuera del país por 10 días, expliqué, sentándome en la mesa de la cocina donde Rosa había extendido una carpeta llena de papeleo que parecía oficial y aterrador a la vez. Ella no sabe que estoy vendiendo. No está en la escritura. Todo esto es legal, pero prefiero que se entere cuando regrese en lugar de por Instagram o una llamada telefónica de su entrometida madre. Rosa asintió lentamente, sin siquiera parpadear. ¿Alguna razón por la que vende con tanta prisa? Pensé en cómo expresarlo. Podría ser diplomático. Podría ser vago. Podría proteger la reputación de Tessa a pesar de que ella había pasado meses sin proteger nuestro matrimonio. Pero sentado allí en mi cocina con una mujer que era claramente inquebrantable, decidí que la honestidad era más divertida. Sí, dije. La propiedad está embrujada. Rosa levantó una ceja. ¿Por qué? Por malas decisiones y mis suegros. Se rió. Realmente se rió. Una carcajada aguda de diversión que la hizo parecer inmediatamente más humana. De acuerdo, he vendido casas por todas las razones bajo el sol. Divorcio, deudas, muerte, y ahora drama doméstico. Respeto la honestidad. Saquémoslo de esta casa embrujada. Pasamos la siguiente hora revisando el papeleo. Yo firmé cosas. Ella explicó cosas. Yo fingí entender la ley inmobiliaria mientras principalmente pensaba en cómo Tessa probablemente estaba en algún restaurante de playa en ese momento, riéndose de los chistes de Lucas y sin pensar en mí en absoluto, lo cual estaba bien. Perfecto, de hecho. Hacía que todo esto fuera más fácil. Podemos publicarlo hoy, dijo Rosa, revisando su tablet. Tendré un fotógrafo aquí mañana por la mañana para las fotos de puesta en escena. Tendrá que mantener el lugar impecable, y me refiero a impecable para las visitas. Puede hacerlo. Soy el único aquí, señalé. El único desorden será mío. Y créame, estoy motivado para mantener las cosas limpias. Bien. Haremos una casa abierta este fin de semana. Apuesto a que tendremos ofertas para el lunes, quizás antes. Estas casas para principiantes en buenos barrios se venden rápido, especialmente cuando tienen el precio adecuado y no requieren trabajo. Cuando Rosa se fue, yo tenía un contrato de listado firmado, un cartel de se vende que se colocaría mañana, y un plan que ya estaba en marcha. Me quedé en mi entrada viendo cómo su BMW desaparecía por la esquina y sentí algo que no había sentido en años. ¿Control? Como si fuera el personaje principal de mi propia historia en lugar de un actor de reparto en el drama de Tessa. Tony apareció alrededor del mediodía con cajas de mudanza, cinta de embalar y un entusiasmo que rozaba lo maníaco. De acuerdo, anunció, dejando todo en medio de mi sala de estar. La operación divorcio y partida está oficialmente en marcha. ¿Por dónde empezamos? Arriba, dije. Quiero todas mis cosas fuera de ese dormitorio. Ropa, artículos personales, todo lo que importe. Los muebles pueden quedarse para la puesta en escena, ya sabes, pero no voy a dejar nada que ella pueda reclamar o destruir en un ataque de ira. Subimos, y fue entonces cuando cometí el error de abrir el armario de Tessa. No porque quisiera revisar sus cosas. No me importaba en absoluto su colección de vestidos que usó una vez para fotos de Instagram, sino porque necesitaba llegar a las cajas de almacenamiento en el estante superior donde había guardado algunas cosas viejas de la universidad. Cuando bajé la primera caja, algo cayó con ella. Una caja de zapatos envuelta en una bufanda decorativa, escondida detrás de abrigos de invierno que nunca usaba porque vivíamos en California y el invierno significaba 15 grados y parcialmente nublado. ¿Qué es eso?, preguntó Tony, ya sabiendo que era algo bueno porque al universo le encanta el momento dramático. La abrí. Más cartas de Lucas, pero estas eran diferentes. Eran recientes.
Me di cuenta por las fechas garabateadas en las esquinas, por el papel que no estaba amarillento ni arrugado por el tiempo. Estas eran de los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses en que Tessa había estado trabajando hasta tarde y estresada por proyectos y necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Leí una en voz alta porque aparentemente soy un masoquista. Tessa, me haces sentir vivo de maneras que había olvidado que existían. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que no tengamos que escondernos más. Tony silbó en voz baja. Vale, así que hemos pasado de la aventura emocional a la aventura normal. ¿Quieres quemarlas? ¿Enmarcarlas? Enviárselas a su madre. Nada de eso, dije, volviéndolas a meter cuidadosamente en la caja. Me las quedo. No por venganza. No necesito venganza cuando tengo una casa vendida y una estrategia de salida. Pero si intenta venir a por mí por algo, si intenta pintarme como el malo, tengo pruebas. Pruebas fechadas y escritas a mano de que ella fue quien lo arruinó. Seguimos empacando. Etiqueté las cajas con más honestidad de la que probablemente debería haberlo hecho. Su ropa, sus mentiras, fotos familiares, basura o reciclar. Tony sugirió que dejáramos una caja etiquetada, el futuro problema de Lucas, llena de todos sus productos de belleza de alto mantenimiento y vitaminas caducadas, pero decidí no hacerlo. No era mezquino. Simplemente, ya había terminado. Al anochecer, toda mi vida, las partes que importaban de todos modos, estaba empacada en cajas apiladas en el garaje. La casa parecía extrañamente perfecta sin mis toques personales. Como una casa piloto, como un escenario para la vida de otra persona, que supongo que estaba a punto de ser. Tony pidió comida china y la comimos sentados en el suelo de mi habitación vacía, usando cajas de mudanza como mesas. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo entre bocados de pollo Kung Pao. Pareces feliz. Como realmente feliz. No te he visto tan relajado en más de un año. Eso es porque por primera vez en más de un año, estoy tomando decisiones que son realmente mías, dije. No compromisos, no sacrificios, no doblarme para que los demás estén cómodos. Solo yo eligiendo lo que quiero. ¿Y qué quieres? Miré alrededor de la habitación vacía, pensé en Tessa en alguna playa, pensé en el cartel de "Se vende" que se pondría mañana, pensé en la vida que estaba a punto de construir sin pedir permiso a nadie. Quiero salir, dije simplemente. Y quiero que ella sepa que las acciones tienen consecuencias. Amén a eso, dijo Tony, levantando su botella de agua en un brindis. Chocamos las botellas de plástico como si fueran copas de champán, y sonreí. Mañana vendría el fotógrafo. Este fin de semana, extraños caminarían por mi casa. Para la próxima semana, tendría ofertas. Y cuando Tessa regresara a casa, bronceada y radiante y probablemente ya planeando sus próximas vacaciones con Lucas, regresaría a casa sin nada más que una dirección de reenvío y la comprensión de que había subestimado al tipo equivocado. El fotógrafo apareció el jueves por la mañana a las 8 en punto, lo que significaba que yo había estado despierto desde las 6, asegurándome de que cada superficie brillara como si estuviéramos filmando un comercial de productos de limpieza. Nunca me di cuenta de cuánto esfuerzo se necesitaba para hacer que una casa pareciera deshabitada hasta que pasé 2 horas arreglando cojines en ángulos precisos y asegurándome de que no hubiera absolutamente ningún objeto personal visible en ninguna parte. El fotógrafo, un tipo llamado Marcus que vestía todo de negro y tenía el tipo de barba que sugería que se tomaba su café muy en serio, recorrió cada habitación con su cámara como si estuviera documentando una escena del crimen, lo que de alguna manera supongo que era. El crimen de un matrimonio fallido. Prueba a la Z, buenos cimientos, murmuró Marcus, tomando fotos de mi cocina. Buena luz. Lo has escenificado bien. La mayoría de la gente deja demasiada mierda personal. Fotos familiares, dibujos de niños, imanes de nevera de sus vacaciones en Bransen. Nadie quiere ver eso. No hay niños, dije. Y las únicas vacaciones que importan ocurrieron esta semana en Santorini sin mí. Se detuvo a mitad de la toma y me miró por encima de su cámara. Vender mientras el cónyuge está fuera. Movimiento audaz. Respeto. Cuando se fue, yo tenía fotos profesionales que hacían que mi casa pareciera sacada de una revista con el título Vida moderna para gente que tiene su vida organizada. La ironía no se me escapó.
Rosa llamó 30 minutos después. Las fotos se ven fenomenal, dijo. Todo profesional. La estoy poniendo a la venta hoy a 775. Veremos qué pasa, pero apuesto a que tendremos acción de inmediato. La casa abierta de este fin de semana está programada para el sábado y el domingo, de 1 a 4 ambos días. Puedes estar fuera durante esos horarios. Puedo ser invisible, le aseguré. Tengo práctica. Perfecto. Oh, y Evan, saqué algunas comparaciones del vecindario. Casas como la tuya se han estado vendiendo entre un 15 y un 20% por encima del precio inicial. Vas a salir de esto muy cómodo. Quizás quieras pensar a dónde vas después, a dónde iba después. Buena pregunta. Había estado tan concentrado en la parte de salir que no había procesado completamente la parte de ira. Pero sentado allí en mi casa cada vez más vacía, me di cuenta de que podía ir a cualquier parte, literalmente a cualquier parte. Ningún trabajo me ataba, podía trabajar de forma remota, sin esposa a quien consultar, sin suegros a quienes apaciguar, solo yo y la vida que quisiera construir a continuación. Las posibilidades se sentían vertiginosas, aterradoras y absolutamente increíbles. La casa se publicó en línea al mediodía. A las 2 de la tarde, Rosa había llamado para decir que teníamos 3 solicitudes de visita para el viernes. A las 5 de la tarde, ese número había saltado a 8. Cuando me fui a la cama el jueves por la noche, revisando mi correo electrónico obsesivamente como un adolescente esperando una respuesta, teníamos 12 visitas programadas, y Rosa decía cosas como situación de múltiples ofertas y guerra de pujas. Y otras frases que me hacían sonreír tanto que me dolía la cara. El viernes fue un caos en el mejor sentido posible. Había trasladado todas mis cajas empaquetadas a una unidad de almacenamiento que Tony me había ayudado a alquilar. Así que la casa era básicamente un museo de muebles y perfección escénica. Pasé el día en cafeterías y en la biblioteca viendo mi teléfono iluminarse con actualizaciones de Rosa. La primera visita le encantó. Están consultando con su prestamista. La segunda pareja trajo a sus padres. Buena señal. La tercera visita se quedó 40 minutos. Midieron los dormitorios. Muy interesados. Para el viernes por la noche, Rosa llamó con noticias que me hicieron querer dar una vuelta de la Victoria por la manzana. Ya tenemos 2 ofertas, una al precio inicial, otra a 790. Ambos son compradores preaprobados, contingencias mínimas. La pareja de 790 quiere cerrar en 3 semanas. 3 semanas, repetí, mi cerebro tratando de procesar ese cronograma. Tessa volvería en 9 días. 3 semanas era apretado, pero factible. ¿Demasiado rápido?, preguntó Rosa. No, dije rápidamente. Perfecto, de hecho. Cuanto más rápido, mejor. Eso es lo que me gusta escuchar. Veamos qué trae el fin de semana. Tengo la sensación de que vamos a recibir más ofertas después de la casa abierta. Esta propiedad cumple todos los requisitos para jóvenes profesionales y familias pequeñas. La casa abierta del sábado estaba programada de 1 a 4, lo que significaba que tenía que desaparecer por la tarde. Tony sugirió que fuéramos a un bar y bebiéramos durante el día mientras extraños recorrían mi casa, pero opté por algo un poco más responsable, sentarme en mi coche en un parque a 5 kilómetros de distancia, actualizando mi correo electrónico y tratando de no tener un ataque de pánico. No un ataque de pánico por la venta de la casa, un ataque de pánico por lo que sucedería después, por enfrentar a Tessa, por la inevitable explosión cuando ella se diera cuenta de lo que había hecho. Por si tenía la columna vertebral para realmente seguir adelante con esto en lugar de acobardarme y de alguna manera intentar explicarlo. Mi teléfono sonó a las 2:30. Evan, necesitas conseguir una unidad de almacenamiento para tus muebles, dijo sin preámbulos. Acabamos de tener una pareja que ofreció 820 en efectivo, tal cual, y cerrarán en 2 semanas. Quieren todo. Los muebles, las cortinas, el aspecto escenificado, todo excepto los objetos personales. Pagarán 10.000 extra por el paquete de muebles. Me quedé sentado en mi coche viendo a niños jugar en los columpios, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. $820.000 más 10.000 por muebles que había comprado principalmente por obligación y culpa.
Eso era más de $150.000 de ganancia desde que había comprado el lugar hace 5 años. Eso era dinero para la libertad. Eso era dinero para empezar de nuevo donde quisiera. Eso era dinero para nunca tener que explicarme de nuevo a la madre de Tessa. Evan, ¿estás ahí? Estoy aquí, logré decir. ¿Solo? Sí. Sí a todo eso. ¿Cuándo firmo? Tendré el papeleo listo para el lunes. Quieren un cierre rápido, lo que significa inspecciones la próxima semana, tasación de inmediato, y tenemos que estar listos para mudarnos. ¿Puedes salir en 2 semanas? ¿Podría salir en 2 semanas? Había estado emocionalmente fuera de este matrimonio durante meses. Salir físicamente era solo una formalidad a estas alturas. Absolutamente, dije. Puedo salir en 2 días si es necesario. Planeemos 2 semanas para mantener todo legal y limpio. Felicidades, Evan. Acabas de vender tu casa por significativamente más de lo pedido a compradores que no regatearán ni buscarán defectos. Eso es básicamente ganarse la lotería en términos inmobiliarios. Cuando colgamos, me quedé en el coche otros 20 minutos solo procesando. Lo había hecho. En menos de una semana, había pasado de ser un marido excluido a un expropietario liberado. La casa donde la familia de Tessa había pasado años haciéndome sentir inadecuado, estaba a punto de pertenecer a otra persona. La hipoteca que había pagado solo mientras ella gastaba su salario en Dios sabe qué, estaba a punto de ser problema de otra persona. El dormitorio donde había encontrado cartas de amor de otro hombre estaba a punto de ser el santuario de otra pareja. Y lo mejor, lo había hecho todo completamente legal. Esta era mi casa, mi nombre en la escritura, mi decisión de vender. Tessa no tenía ningún derecho legal sobre ella, ningún derecho a detenerme, ninguna base sobre la que apoyarse cuando inevitablemente se asustara. Ella me había excluido de su familia, de sus vacaciones, de su vida. Ahora yo le devolvía el favor, pero con bienes raíces en lugar de billetes de avión. La casa abierta del domingo trajo aún más ofertas, pero yo ya había aceptado el trato en efectivo. Rosa dijo que probablemente podríamos haber conseguido 850 si hubiéramos esperado, pero yo no quería esperar. Quería que esto estuviera hecho antes de que Tessa regresara. Quería los papeles firmados, el trato cerrado, el punto de no retorno firmemente en el espejo retrovisor. El lunes por la mañana, me reuní con Rosa en su oficina para firmar la aceptación. El agente del comprador también estaba allí, una mujer enérgica llamada Jennifer, que no paraba de decir cosas como mis clientes están encantados y les encanta la energía del espacio. Quería decirle que la energía del espacio era en realidad amargura reciente y mezquindad justificada, pero solo sonreí y firmé cada página que me puso delante. Cuando terminé, Rosa me estrechó la mano y dijo, sabes, en 20 años haciendo esto, nunca he visto a nadie ejecutar una venta tan limpiamente bajo estas circunstancias. Tienes todo alineado legalmente, financieramente, logísticamente. Lo que sea que te haya pasado para hacer esto. Espero que te recuperes. Lo haré, le aseguré. Ya estoy a mitad de camino. Esa tarde, usé la elegante etiquetadora de Tessa, la que compró para organizar la despensa de la cocina y luego nunca usó, para crear una serie de etiquetas para las cajas restantes que necesitaba empacar. Las pegué en todo con más honestidad de la que probablemente era saludable para la mujer que quería espacio. Aquí está todo. El futuro problema de almacenamiento de Lucas. Fotos de cuando fingimos ser felices. Tony vino esa noche con cerveza y comida china de nuevo, y nos sentamos en mi sala de estar casi vacía celebrando. Tío, dijo, levantando su botella. Vendiste tu casa, esquivaste una bala disfrazada de esposa, y estás a punto de ser financieramente libre. Eso es el triplete. El triplete sería ver su cara cuando regrese, dije. Esa es la parte que a la vez temo y extrañamente espero con ansias. No vas a estar aquí cuando regrese, ¿verdad? Por favor, dime que tienes una estrategia de salida que no implica confrontación. Oh, tengo una estrategia, le aseguré. Para cuando aterrice, yo ya me habré ido. Ciudad nueva, vida nueva, todo nuevo. Ella puede lidiar con las consecuencias sin mí para absorber su drama. Chocamos las botellas de nuevo, y sentí esa misma calma apoderarse de mí.
La calma de alguien que finalmente había dejado de permitir que otras personas escribieran su historia. En 5 días, Tessa estaría en casa. En 2 semanas, estaría firmando los documentos finales de cierre y recogiendo un cheque que representaba mi billete de salida. Y en algún momento entre esos 2 eventos, ella se daría cuenta de que tratar a las personas como si fueran desechables tiene un precio. Un precio de unos $830.000. Más o menos. Lo importante de ejecutar una salida perfecta es que el momento es clave. Demasiado pronto y la gente se entera, empieza a hacer preguntas, quizás incluso intenta detenerte. Demasiado tarde y te quedas lidiando con las consecuencias en persona, lo que anula todo el propósito de una desaparición estratégica. Tenía exactamente 4 días antes de que Tessa aterrizara en Lax con su familia y probablemente Lucas. Todos bronceados y relajados y completamente ajenos a que estaban a punto de tener el peor regreso a casa desde que los supervivientes del Titanic se dieron cuenta de que su equipaje había desaparecido. 4 días para atar todos los cabos sueltos, transferir todos los activos y desaparecer como un truco de magia realizado por un tipo que finalmente había aprendido que valía más que los aplausos del público. La mañana del martes comenzó con un café que sabía mejor de lo habitual. Probablemente porque lo estaba bebiendo en una casa que pronto sería el problema de otra persona y una lista de tareas pendientes que era a la vez aterradora y estimulante. El primer punto del orden del día, abrir una nueva cuenta bancaria en un banco completamente diferente al que Tessa y yo habíamos compartido. No una cuenta conjunta esta vez, obviamente, solo la mía. Toda mía. Entré en una sucursal al otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. Me senté con una banquera llamada Patricia, que tenía la sonrisa amable de alguien que había visto todos los desastres financieros conocidos por el hombre, y le expliqué que necesitaba mover algo de dinero. ¿Divorcio?, preguntó, no con mala intención. Llegando a eso, dije. Pero primero, estoy vendiendo una casa y necesito asegurarme de que las ganancias vayan a un lugar seguro. A un lugar al que solo yo tenga acceso. Patricia asintió como si esta fuera la solicitud más normal que había escuchado en toda la semana, lo que significaba que era muy profesional, o que yo no era tan original como pensaba. Me abrió una nueva cuenta corriente, una cuenta de ahorros y lo que ella llamó una cuenta de mercado monetario de alto rendimiento que aparentemente haría que mi dinero trabajara para mí mientras yo decidía mi próximo movimiento. Transferí $5.000 de mi antigua cuenta para empezar. Suficiente para establecer la cuenta, pero no lo suficiente como para levantar banderas rojas con Tessa si ella revisaba su saldo conjunto antes de regresar. Las ganancias del cierre irán directamente aquí, expliqué, mostrándole las instrucciones de transferencia de Rosa. Deberían llegar en unas 2 semanas. ¿Y su cónyuge no sabe de esta cuenta? Mi cónyuge no sabe de muchas cosas, dije. Como el hecho de que la casa a la que planea regresar ha sido vendida o que yo ya tengo un pie fuera y el otro en un avión a cualquier otro lugar. La sonrisa de Patricia se ensanchó un poco. Bueno, espero que donde sea que aterrice encuentre lo que busca. Paz y tranquilidad, dije. Quizás un café decente. Un listón bajo, sinceramente. Siguiente parada, la unidad de almacenamiento. Había alquilado un espacio de 3 por 3 metros que actualmente albergaba todo lo que poseía que importaba. Ropa, libros, mi equipo de juegos que Tessa siempre se había quejado de que hacía que el dormitorio pareciera juvenil. Documentos importantes y una caja de fotografías de mi vida antes de ella. No nuestra vida juntos, solo la mía. Fotos de la universidad, de viajes con amigos, de una versión de mí mismo que de alguna manera se había perdido en el intento de ser alguien que Tessa y su familia aprobarían. Pasé una hora organizándolo todo, asegurándome de que pudiera acceder a lo que necesitaba rápidamente cuando llegara el momento de irme. El resto podía quedarse en el almacén hasta que decidiera a dónde iba. Tony me encontró en la instalación de almacenamiento alrededor del mediodía, con 2 cafés enormes y gafas de sol que lo hacían parecer que estaba a punto de protagonizar una película de policías. Vale, hombre, dijo, entregándome un café. Tenemos que hablar de tu estrategia de salida. ¿A dónde vas? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué no puedes decir, a otro sitio, y esperar que eso funcione? ¿Por qué no?, pregunté. Tessa hizo eso con Santorini. Simplemente lo anunció y se fue. Yo estoy haciendo lo mismo, solo que con consecuencias más permanentes.
Buen punto, concedió. Pero en serio, necesitas un destino. Necesitas un plan. No puedes simplemente vagar como un Forrest Gump divorciado. Me reí, pero tenía razón. Había estado tan concentrado en la parte de salir que la parte de ir había permanecido difusa. He estado pensando, dije lentamente, probando la idea mientras hablaba. Portugal, Lisboa, tal vez. Siempre he querido ir allí y todo lo que he leído dice que es asequible, hermosa y llena de expatriados que fueron allí para un nuevo comienzo. Lisboa, repitió Tony. Como Portugal, Europa, al otro lado del océano, ¿Lisboa? Esa es, dije. Tío, eso no es un nuevo comienzo. Eso es un reinicio completo. Es como desinstalar el juego y empezar de nuevo con un nuevo personaje. Exactamente, dije, y decirlo en voz alta lo hizo sentir real. ¿Por qué quedarme en la misma ciudad, el mismo estado, incluso el mismo país donde podría encontrarme con ella o su familia? ¿Por qué no ir a un lugar completamente diferente y construir algo nuevo? Tony me miró fijamente por un largo momento, luego esbozó una sonrisa. ¿Sabes qué? Hazlo. Absolutamente hazlo. Tienes el dinero de la venta de la casa. Puedes trabajar de forma remota. Ya no estás atado a nada aquí. ¿Por qué diablos no? Esa tarde, volví a casa y compré un billete de ida a Lisboa. No para dentro de 2 semanas, cuando cerrara la casa. No para el mes que viene, después de haberme preparado o haberlo pensado bien. Para el próximo martes, dentro de 5 días, el día después de que Tessa regresara de Santorini, yo estaría en el aire mientras ella probablemente todavía estaba en el Uber del aeropuerto, completamente ajena a que toda su vida estaba a punto de implosionar. El billete costó más de lo que normalmente gastaría. Los vuelos internacionales de última hora no son precisamente económicos, pero el dinero ya no era el objetivo. La libertad sí. Y la libertad, estaba aprendiendo, no tenía precio. Pasé el miércoles atando cabos sueltos en los que la mayoría de la gente no piensa hasta que ya se han ido. Configuraré el reenvío de correo a la dirección de Tony. Presenté mi renuncia a mi trabajo con efecto inmediato, gracias a 2 semanas de PTO no utilizadas que me debían. Mi jefe, un tipo llamado Richard al que nunca le caí especialmente bien, apenas parpadeó. Buena suerte con lo que sea que venga después, dijo, sonando como si quisiera decir adiós y buena suerte. No me importaba. Ese trabajo había estado bien, adecuado, suficientemente bueno. Todas las palabras que usas para describir cosas con las que te conformas en lugar de cosas que realmente quieres. Yo había terminado de conformarme. Cancelé los servicios públicos de la casa, programados para desconectarse el día después del cierre. Transferí la cuenta de Wi-Fi al nombre del nuevo propietario. Incluso cancelé el servicio de jardinería que venía cada 2 martes, el que Tessa había insistido en que necesitábamos porque los vecinos nos juzgarán si el césped está mal. Los vecinos podían juzgar todo lo que quisieran ahora. No sería mi problema. El jueves fue para las cosas pequeñas y mezquinas que me proporcionaron una cantidad irrazonable de alegría. Recuperé todos los libros que le había prestado al hermano de Tessa, Kyle, a lo largo de los años. De todos modos, nunca los había leído, simplemente los guardaba como decoración en un estante. Eliminé mi nombre de la lista de contactos de emergencia del consultorio médico de Tessa. Desvinculé nuestras cuentas de Spotify para que ella tuviera que crear sus propias listas de reproducción en lugar de usar las mías. Incluso, y esto fue particularmente satisfactorio, cambié la contraseña de la cuenta de Netflix que yo pagaba y que había estado compartiendo con toda su familia. Que resolvieran su propia situación de streaming. Para el jueves por la noche, la casa estaba casi completamente vacía, excepto por los muebles escenificados que estaban incluidos en la venta. Mi coche estaba lleno con una maleta. Todo lo demás estaba en el almacén o no importaba lo suficiente como para llevarlo. Hice un último recorrido, despidiéndome de las habitaciones que guardaban recuerdos que estaba tratando activamente de olvidar. La cocina donde recibí esa llamada sobre Santorini. El dormitorio donde encontré las cartas de amor de Lucas. La sala de estar donde pasé incontables noches tratando de convencerme de que esto era suficiente, de que era feliz, de que los matrimonios se suponía que debían sentirse como un trabajo.
Me detuve frente al termostato al salir. Tessa siempre lo mantenía a 20 grados. Afirmaba que cualquier cosa más cálida la incomodaba. Había pasado 3 años congelándome en mi propia casa porque ella lo prefería frío. Por impulso, lo ajusté a 17 grados. Que los nuevos propietarios se encargaran de la factura de servicios. Que Tessa lidiara con la metáfora de volver a casa a una casa fría y vacía que ya no la quería allí. La cámara de seguridad que había instalado el año pasado, ostensiblemente por seguridad, pero en realidad porque la madre de Tessa había insistido después de que alguien robara un coche a 3 calles, seguía activa. Ya la había configurado para guardar las grabaciones en mi cuenta de la nube. Cuando Tessa llegara a casa el sábado, podría ver todo el desarrollo desde cualquier café de Lisboa en el que estuviera sentado. ¿Mezquino? Absolutamente. ¿Valía la pena? Ya veríamos. El viernes por la mañana me desperté en un hotel cerca del aeropuerto. Me registré el jueves por la noche porque permanecer en esa casa un segundo más me parecía innecesario. La cama del hotel era demasiado firme y las almohadas eran extrañas, pero dormí mejor que en meses. Sin sueños estresantes sobre cenas familiares donde todos criticaban mi trabajo. Sin ansiedad sobre si Tessa le estaba enviando mensajes a Lucas mientras yo dormía. Solo yo, una habitación de hotel mediocre y el conocimiento de que en 4 días estaría en un continente diferente. Tony me encontró para desayunar en una cafetería cerca del hotel. Última comida antes de que el condenado huya del país, bromeó, pero sus ojos estaban serios. ¿Estás seguro de esto, hombre? ¿De verdad seguro? Porque una vez que te subas a ese avión, no habrá un camino fácil de vuelta. Ese es el punto, dije. No quiero un camino fácil de vuelta. Quiero asegurarme de que mi yo futuro no pueda acobardarse y volver arrastrándose a una situación que me estaba matando lentamente. Justo, dijo, y luego me entregó un sobre. Un pequeño regalo de despedida. No lo abras hasta que estés en el avión. Lo abracé en el estacionamiento. Este tipo que había sido mi amigo durante la universidad, durante mi compromiso, durante mi boda, y ahora durante mi plan de escape. Gracias por no intentar convencerme de lo contrario, le dije. ¿Estás bromeando? Esto es lo más vivo que te he visto en años. No voy a arruinar eso con un discurso sobre el matrimonio como un trabajo duro o lo que sea. A veces el trabajo más duro es saber cuándo renunciar. Sábado por la mañana, el día del regreso de Tessa. Estaba en el aeropuerto a las 6 de la mañana aunque mi vuelo no salía hasta la 1 de la tarde. Pasé por seguridad, encontré mi puerta y me senté allí mirando el panel de salidas como si pudiera cambiar de opinión. Mi teléfono había estado sospechosamente silencioso. Aún no había llamadas de Tessa, lo que significaba que probablemente no había intentado entrar a la casa. Eso estaba por venir. A las 11 de la mañana, mi teléfono explotó. 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, 3 mensajes de voz, todos de Tessa. Escuché el primer mensaje de voz en altavoz, sentado en una terminal de aeropuerto rodeado de extraños que no tenían idea de que estaban presenciando las consecuencias de la detonación de un matrimonio. Evan, ¿qué demonios? La llave no funciona. ¿Por qué no funciona la llave? Llámame ahora mismo. Sonreí, borré el mensaje de voz y apagué mi teléfono. A la 1:15 de la tarde, estaba en mi asiento, en clase económica porque no estoy hecho de dinero, dirigiéndome al este hacia una vida que era completamente mía. El sobre de Tony contenía una nota, orgulloso de que te hayas elegido a ti mismo. No mires atrás. No pensaba hacerlo. En algún lugar sobre el océano Atlántico, entre mi tercera botella pequeña de vino de avión y mi segunda vez viendo una película de acción a la que no le prestaba mucha atención, volví a encender mi teléfono. Modo avión. Obviamente, no iba a pagar cargos de roaming internacional solo para leer lo que sabía que sería un desastre de mensajes. El wifi del avión funcionaba, sin embargo. Débil y con interrupciones, pero lo suficientemente funcional para lo que necesitaba. Inicié sesión en la aplicación de la cámara de seguridad, la que todavía estaba conectada a la cámara que había dejado estratégicamente montada sobre la puerta principal, y me preparé para lo que era esencialmente el mejor reality show que nunca había pedido. Pero que absolutamente merecía ver.
La marca de tiempo en el metraje guardado mostraba a Tessa y su séquito llegando a las 2:30 p.m., aproximadamente 7 horas antes. Yo ya había pasado por seguridad para entonces, felizmente ajeno y sin estrés en la terminal. Pero la cámara había capturado todo en gloriosa alta definición. Me puse los auriculares. El tipo a mi lado no necesitaba escuchar esto y le di play con el tipo de anticipación que normalmente se reserva para los finales de temporada y los partidos de campeonato. El metraje comenzó con un Uber deteniéndose en la acera. Primero salió Tessa, luciendo exactamente como alguien que había pasado 10 días en las islas griegas. Bronceada, radiante, con gafas de sol que probablemente costaban más que mi vuelo a Lisboa, arrastrando una maleta que definitivamente excedía el límite de peso. Luego salió su madre, toda pañuelos fluidos y juicio, seguida de su hermano Kyle cargando maletas como si estuviera compitiendo en una competición de hombre fuerte. La prima Rebecca salió después. Y finalmente, porque por supuesto, Lucas, vistiendo pantalones de lino y una camisa que gritaba, yo vacaciono en lugares que solo has visto en revistas. Se reían de algo, completamente a gusto. Absolutamente cero conciencia de que estaban a punto de entrar en lo que yo había empezado a llamar en privado el ajuste de cuentas. Tessa tanteó con sus llaves, nuestras llaves, me corregí, excepto que ya no eran nuestras, y se acercó a la puerta principal con la confianza de alguien que nunca había tenido que preguntarse si su hogar seguiría allí cuando regresara. Insertó la llave, la giró, no pasó nada. Su rostro en ese momento, deseé poder hacer una captura de pantalla y enmarcarla. Confusión primero, luego molestia. El tipo de expresión que pones cuando la tecnología no cumple inmediatamente tus expectativas. Volvió a intentarlo, moviendo la llave como si quizás la cerradura solo estuviera siendo temperamental. Todavía nada, porque obviamente las cerraduras habían sido cambiadas. Petición del nuevo propietario, parte del proceso de cierre que Rosa había gestionado a principios de semana. ¿Qué demonios? Pude ver que decía sin audio. La cámara tenía un micrófono, pero estaban lo suficientemente lejos como para que solo captara fragmentos. Sacó su teléfono, llamándome. Lo sabía porque mi teléfono en modo avión en este vuelo mostraba 17 llamadas perdidas de esa época. Como no contesté porque estaba ocupado en una terminal de aeropuerto planeando mi gran escape, volvió a intentar con la llave. Como si la tercera vez fuera la vencida. Su madre dio un paso adelante, diciendo algo que no pude distinguir, pero que podía imaginar perfectamente. Probablemente algo sobre cómo yo era irresponsable, como probablemente había olvidado decirle a Tessa que había cambiado las cerraduras, como los hombres como yo siempre causaban problemas por pura incompetencia. Si tan solo supiera que esto no era incompetencia, esto era ejecución de precisión. Kyle intentó abrir la puerta porque, al parecer, ser hombre significa que automáticamente eres mejor con las llaves. Alerta de spoiler, no lo era. Lucas se mantuvo a distancia, incómodo, probablemente dándose cuenta de que el estado de amigo del trabajo no incluía involucrarse en bloqueos domésticos. Rebecca, bendito sea su corazón hambriento de contenido, seguía filmando. Todo es contenido hoy en día. Me pregunté brevemente si terminaría en su TikTok como el desmarido loco que cambió las cerraduras. No saber la historia completa era mucho mejor que eso. Tessa intentó llamarme una y otra vez. La vi pasear por la entrada, con el teléfono pegado a la oreja, su mano libre gesticulando salvajemente de la forma en que lo hacía cuando estaba frustrada. Cuando aún no contesté, porque probablemente ya estaba abordando el avión, recurrió a los mensajes de texto. El ángulo de la cámara no podía mostrar su pantalla, pero no necesitaba verla. Ya había leído esos textos mientras estaba sentado en mi puerta de embarque. ¿Dónde estás? ¿Por qué no funciona la llave? Esto no es divertido. Evan, contesta el teléfono ahora mismo. Juro por Dios que si esto es algún tipo de broma. No es una broma, pensé, sorbiendo mi horrible vino de avión. Solo son las consecuencias encontrándose con las acciones por fin. La mejor parte vino después. Su madre, en toda su gloriosa prepotencia, aparentemente sugirió que llamaran a un cerrajero. Observé a Kyle sacar su teléfono, probablemente buscando cerrajero de emergencia cerca de mí y preparándose para pagar la tarifa exorbitante de fin de semana que cobraran.
Pero antes de que eso pudiera suceder, un coche se detuvo. Un SUV Lexus. Salió una pareja de unos 30 años. El hombre sostenía una carpeta, ambos con el aspecto exacto de personas que acababan de cerrar la compra de su primera casa y estaban ansiosos por verla. Los nuevos propietarios. Literalmente me reía a carcajadas en el avión, haciendo que el tipo de al lado me mirara con preocupación. No me importó. Esto era mejor de lo que podría haber escrito. El momento fue perfecto, incluso poético. Observé el rostro de Tessa mientras la pareja se acercaba a la casa. Su casa, en su mente, con sus propias llaves. Observé cómo la confusión se transformaba en algo más oscuro. El hombre dijo algo, hizo un gesto hacia la puerta. La mujer sonrió, dijo algo más. La madre de Tessa dio un paso adelante, probablemente lanzándose alguna explicación sobre cómo había habido un terrible error, cómo vivían allí, cómo tenían llaves que no funcionaban. El hombre negó con la cabeza, levantó su carpeta. Sabía lo que había allí. Documentos de cierre, la escritura con su nombre, prueba de propiedad con fecha de hace 3 días. La mujer sacó su teléfono, probablemente mostrándoles el listado, el acuerdo de compra, algo oficial que dejaba claro que esta casa ya no era de Tessa. Vi a Tessa retroceder. Literalmente se tambaleó como si hubiera sido golpeada físicamente. La boca de su madre se abrió en lo que supuse era indignación. Probablemente exigiendo hablar con quien estuviera a cargo, ver a un gerente para entender cómo esto podía haber sucedido. Kyle miró entre su hermana y los nuevos propietarios como si estuviera viendo un partido de tenis. Lucas tuvo la sensatez de retirarse hacia la acera, claramente sin querer participar en lo que se estaba desarrollando. Rebecca, bendito sea su corazón hambriento de contenido, seguía filmando. Tessa hizo una llamada más. La vi marcar, vi su cara desmoronarse cuando saltó el buzón de voz. Mi buzón de voz configurado antes de irme con un mensaje que había grabado específicamente para este momento. Ha contactado con Evan. Actualmente no disponible, permanentemente en algunos casos. Si es Tessa, revise su correo electrónico. Los demás, dejen un mensaje. Probablemente no devolveré la llamada. Se quitó el teléfono de la oreja como si le hubiera quemado. Luego, sí, revisó su correo electrónico allí mismo en la entrada de la casa que solía ser suya. Le había enviado ese correo desde el aeropuerto. Hora de entregar a las 3 de la tarde, sabiendo que ella aterrizaría alrededor de las 2 y probablemente estaría en la casa para entonces. El correo era breve porque no soy un monstruo que escribe manifiestos. La casa ha sido vendida. Estaba solo a mi nombre. Como sabes. Las ganancias están seguras. Tus pertenencias están en la unidad de almacenamiento 247 en Davidson Street. La llave está pegada debajo del guardabarros delantero izquierdo de tu coche. He pagado hasta finales del próximo mes. Después de eso. Es tu responsabilidad. Estoy empezando de nuevo en un lugar donde no me encontrarás. Sugiero que hagas lo mismo. PD, encontré las cartas de Lucas. Todas. Son bienvenidos el uno al otro. La vi leerlo en el metraje de la cámara. La vi pasar de confundida a sorprendida, a devastada, a enojada en 30 segundos. La vi mostrar el teléfono a su madre, quien lo agarró y presumiblemente leyó el mismo correo electrónico. Vi la cara de su madre ponerse de un tono de rojo que probablemente no era médicamente aconsejable. Los nuevos propietarios, incómodos con el drama que se desarrollaba en su nueva propiedad, se retiraron a la casa, su casa, y cerraron la puerta, probablemente para llamar a la policía si la gente loca de la entrada no se iba. La familia de Tessa se quedó allí otros 10 minutos, un grupo de incredulidad y furia antes de finalmente subirse al vehículo que habían llamado para que lo recogiera. La última toma de la cámara fue de Tessa sentada en la acera, con la cabeza entre las manos, mientras su familia se subía de nuevo a lo que parecía ser el Mercedes de su madre. Se sentó allí sola durante unos buenos 5 minutos antes de finalmente levantarse y caminar hacia el coche. Salí de la aplicación y me recosté en mi asiento económico, sintiendo algo que no había sentido en años, satisfacción. No felicidad de saltar de alegría, sino satisfacción de justicia servida, orden restaurado, equilibrio logrado.
Ella me había excluido de su vida poco a poco, de los viajes familiares, de la intimidad emocional, del respeto básico y la honestidad. Ahora sabía lo que se sentía la exclusión total. Cómo se sentía estar encerrado fuera de algo que creías tuyo. Cómo se sentía darse cuenta de que alguien a quien habías subestimado había estado planeando su salida mientras tú estabas ocupado planeando tus próximas vacaciones con otra persona. Mi teléfono, todavía en modo avión, mostraba 43 mensajes nuevos, 12 mensajes de voz y 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Probablemente su familia tratando de contactarme desde diferentes teléfonos. No leí nada de eso. No escuché los mensajes de voz. Solo miré el recuento de notificaciones, lo reconocí y guardé el teléfono. La azafata pasó con otra ronda de bebidas. Pedí un whisky esta vez, me sentí elegante a pesar de estar en los asientos económicos. La mujer del pasillo de enfrente notó mi sonrisa y me la devolvió. Probablemente asumiendo que solo estaba feliz de irme de vacaciones. No estaba equivocada. Me iba de vacaciones de mi antigua vida, unas vacaciones permanentes. Debajo de nosotros estaba el océano Atlántico. Miles de kilómetros de agua entre mí y la explosión que había dejado atrás. Adelante estaba Lisboa, una ciudad en la que nunca había estado, llena de gente que no me conocía y problemas que no eran míos. Y en algún lugar de California estaba Tessa, de pie frente a una casa que creía su hogar. Aprendiendo que las suposiciones tienen consecuencias. Levanté mi vaso de plástico de whisky hacia la ventana, hacia el océano oscuro de abajo, hacia la vida que dejaba atrás. Brindo por el cierre, dije en voz baja. Y por irme antes de la hora de salida. El tipo de al lado, que había estado fingiendo no notar mis elecciones de entretenimiento, finalmente habló. Ruptura difícil. Algo así, dije. Pero está mejorando con cada milla, asintió él, comprendiendo de una manera que sugería que él también había estado allí. Entonces, brindo por los nuevos comienzos y los vuelos transoceánicos. Chocamos vasos de plástico sobre el reposabrazos. Dos extraños unidos por la experiencia universal de saber cuándo irse. 7 horas hasta el aterrizaje. 7 horas hasta que mi nueva vida comenzara oficialmente. Podía esperar. No apagué el modo avión hasta que pasé la aduana en Lisboa, de pie en la zona de recogida de equipajes a las 6 de la mañana hora local, funcionando con aproximadamente 0 horas de sueño y pura adrenalina. El aeropuerto era luminoso y limpio y estaba lleno de gente que hablaba portugués de esa hermosa y melódica manera que suena como si el español hubiera tenido un bebé con el francés, y luego ese bebé tomó clases de canto. Estaba exhausto, desorientado y más despierto de lo que había estado en años. En el momento en que mi teléfono se conectó al wifi del aeropuerto, básicamente le dio un ataque. Vas, como si hubiera ganado una lotería muy enfadada. 67 mensajes de texto, 21 mensajes de voz, 43 llamadas perdidas, y esta fue la clave, 114 notificaciones del chat familiar del que había olvidado que formaba parte. El chat familiar. El chat familiar de Tessa, el que habían creado para coordinar festividades y cumpleaños, y aparentemente ahora para coordinar su indignación colectiva por mi audacia de vender mi propia casa. Encontré un banco cerca de la cinta transportadora de equipajes, dejé mi equipaje de mano, compré el plan de datos internacional más barato que ofrecía mi operador y abrí el chat de grupo con el tipo de curiosidad morbosa que normalmente se reserva para los documentales de crímenes reales. El último mensaje que había enviado allí fue hace como 8 meses, algo inocuo sobre llevar vino para el Día de Acción de Gracias. Nadie había respondido. Ahora tenía más atención de la que jamás había querido. Los mensajes comenzaron el sábado por la tarde, justo cuando habrían descubierto que la casa estaba vendida. La madre de Tessa, cuyo nombre de contacto en mi teléfono seguía siendo Bárbara, a pesar de que Tessa había intentado varias veces que lo cambiara a mamá, había disparado el primer tiro. Evan, llámame ahora mismo. Esto es inaceptable. Seguido inmediatamente por Kyle. Tío, ¿qué demonios? Vendiste la casa. Tessa está llorando. Mamá está perdiendo los papeles. ¿Dónde estás? Luego la prima Rebecca intervino con el tipo de comentarios que me recordaron por qué la había evitado en cada reunión familiar. Esto es literalmente una locura. ¿Quién hace esto?
¿Quién vende una casa mientras su esposa está de vacaciones? Comportamiento de psicópata. Para ser honesta. Lucas. Porque, por supuesto, Lucas estaba en el chat familiar ahora. Aparentemente, lo habían añadido mientras estaban en Santorini. Tuvo la audacia de escribir: oigan, chicos, creo que todos deberíamos calmarnos y hablar de esto como adultos. Estoy seguro de que hay una explicación. La explicación, Lucas, amigo mío, es que le has estado enviando cartas de amor a mi esposa, y decidí que prefería cobrar que seguir financiando este circo. Pero no escribí eso. Todavía no. Seguí desplazándome, viendo cómo los mensajes se acumulaban como un accidente de coche en cámara lenta. Bárbara, de nuevo, eres un ladrón. Esa casa era el hogar de Tessa. Llamaremos a nuestro abogado. Llama a tu abogado, pensé, haciendo una captura de pantalla para mis propios registros. La casa estaba solo a mi nombre. Tu abogado te cobrará $500 la hora para decirte que no tienes caso. Kyle, hermano, no puedes simplemente ignorarnos. Esto es serio. Tessa está devastada. Rebecca, espero que estés feliz contigo mismo. Has destruido a esta familia. Eso me hizo reír a carcajadas, ganándome una mirada de preocupación de una abuela portuguesa que pasaba con lo que parecían 3 generaciones de familia a cuestas. Destruido a la familia. Apenas me habían considerado parte de la familia. No puedes destruir algo en lo que nunca estuviste realmente incluido para empezar. Los mensajes de Tessa eran menos, pero más desesperados. Por favor, dime que esto es un error. Por favor, dime que en realidad no vendiste nuestra casa sin decírmelo. Evan, por favor. Podemos arreglar esto. Solo llámame. Nuestra casa, seguía diciendo nuestra casa. Qué curioso cómo se convirtió en nuestra casa en el momento en que se vendió. Pero siempre había sido tu responsabilidad cuando vencía la hipoteca o algo se rompía o llegaban los impuestos a la propiedad. Me senté en ese banco del aeropuerto de Lisboa, a miles de kilómetros y un océano entero de distancia de estas personas, y no sentí absolutamente nada. Ni culpa, ni arrepentimiento, ni ganas de defenderme o explicarme o involucrarme en el caos que había creado. Solo una calma y clara certeza de que había tomado la decisión correcta. Querían que me sintiera mal. Esperaban que me sintiera mal. El viejo Evan, el que había pasado años tratando de complacer a personas a las que no se podía complacer, probablemente se habría sentido mal. Pero el nuevo Evan, el que acababa de cruzar un océano para empezar de nuevo, estaba perfectamente bien. Escribí una respuesta. No larga, no emocional, solo hechos. La casa estaba solo a mi nombre. Tenía todo el derecho legal de venderla. Las pertenencias de Tessa están en el almacén, pagado completamente hasta el próximo mes. Estoy empezando de nuevo. Sugiero que todos hagan lo mismo. Lo envié e inmediatamente silencié el chat de grupo antes de que pudieran responder. Mi teléfono vibró aproximadamente 15 segundos después, con lo que supuse era una marea de indignación, pero no miré. No me importó. Tenía una ciudad que explorar y una vida que empezar. Tony me había enviado un mensaje de texto en privado, aparte del caos del chat de grupo. Tío, estoy recibiendo llamadas de su familia. Tu suegra me llamó. Bárbara me llamó preguntando dónde estás. Le dije que habías ido a encontrarte a ti mismo en el desierto. Me preguntó, ¿qué desierto? Le dije, el metafórico. Me colgó. Este es el mejor día de mi vida. Le respondí, eres un verdadero amigo. Actualmente en Lisboa. El café es increíble y nadie aquí está relacionado con mi exesposa. 10 de 10. Lo recomiendo. Viviendo tu mejor vida mientras ellos implosionan. Orgulloso de ti, hombre. Envía fotos de pasteles portugueses. Agarré mi maleta de la cinta, milagro que realmente hubiera llegado conmigo, y me dirigí a la salida. Había reservado un Airbnb en el distrito de Alfama, el barrio antiguo con sus calles estrechas y fachadas de azulejos, y el tipo de encanto que no se puede fingir. El lugar era barato para los estándares estadounidenses, caro para mis estándares de desempleo actuales,
pero tenía dinero de la venta de la casa y 2 meses de paz y tranquilidad para averiguar mi próximo movimiento. El conductor de Uber solo hablaba 3 palabras en inglés: hello, Alfama y beautiful, lo que me venía perfectamente. Condujimos por Lisboa a la luz de la mañana, pasando por edificios pintados en amarillos, rosas y azules, pasando por ancianas que tendían la ropa en balcones de hierro forjado, pasando por cafeterías que acababan de abrir con pequeñas mesas que se extendían por las aceras empedradas. Parecía un set de cine. Parecía un lugar al que escaparías en una novela. Parecía exactamente lo contrario de la prisión suburbana beige en la que había estado viviendo. Mi teléfono seguía vibrando. Yo seguía ignorándolo. En algún momento, Tessa llamó 18 veces seguidas, lo cual era, honestamente, impresionante desde el punto de vista de la persistencia. Cada llamada fue al buzón de voz. Cada buzón de voz no fue escuchado. Había configurado un nuevo saludo de buzón de voz desde el aeropuerto: ha contactado con Evan. Si se trata de la casa vendida, si se trata de reconciliación, no estoy interesado. Si se trata de cualquier otra cosa, probablemente tampoco estoy interesado, pero deje un mensaje y veremos. Bárbara dejó un mensaje de voz. Pude ver la duración: 3 minutos y 37 segundos. Eso eran muchas palabras para decir: estoy enfadada y tengo derecho y cómo te atreves. Borrar. Kyle dejó 1 minuto y 12 segundos. Probablemente algo sobre hermandad y lealtad y cómo había traicionado a la familia. La familia que nunca me había tratado realmente como familia. Borrar. Incluso Lucas dejó 1, lo cual requería algo de descaro. 34 segundos. Casi lo escucho por pura curiosidad. ¿Qué podría decirme? Pero decidí no hacerlo. Cualesquiera que fueran las palabras de Lucas para mí, no las necesitaba. Él podía quedarse con su sabiduría de marketing y sus cartas de amor y sus futuros problemas cuando Tessa inevitablemente le hiciera lo que me había hecho a mí. El Airbnb era un 3er piso sin ascensor en un edificio que debía tener al menos 200 años. La anfitriona, una mujer amable llamada María, que hablaba inglés con un fuerte acento, me mostró el diminuto apartamento: un dormitorio, una cocina del tamaño de un armario, un baño con una ducha que parecía haber sido reformada en algún momento de los años 70. Las ventanas daban a una vista de tejados de terracota que descendían hacia el río Tajo. Y a lo lejos, pude ver un enorme puente colgante que parecía la respuesta de Lisboa al Golden Gate. ¿Está aquí de vacaciones?, preguntó María mientras me entregaba las llaves. Algo así, dije. Más bien unas vacaciones permanentes de mi antigua vida. Ella sonrió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Lisboa es buena para nuevos comienzos, dijo. Mucha gente viene aquí para empezar de nuevo. La ciudad le da la bienvenida. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana con un café que había comprado en una cafetería de abajo, un galo, lo había llamado el barista, básicamente un latte pero de alguna manera mejor, y vi cómo la ciudad despertaba. 7 zonas horarias detrás de mí, era medianoche en California. Tessa probablemente seguía despierta, todavía tratando de procesar lo que había sucedido, todavía llamando a mi teléfono y sin obtener nada más que el buzón de voz. Su familia probablemente estaba reunida en algún lugar, elaborando estrategias, llamando a abogados que les dirían que no tenían caso, redactando mensajes de texto enfadados que pensaban que me harían sentir culpable. Pero yo no me sentía culpable. Me sentía libre. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto en el chat de grupo que había silenciado, pero del que aún podía ver el número de notificaciones. 147 mensajes ahora. Realmente se estaban esforzando. Una parte de mí, una parte muy pequeña y mezquina de la que no estaba particularmente orgulloso, pero por la que tampoco iba a pedir disculpas, quería desplazarme y leer cada uno de los mensajes indignados. Verlos en espiral. Verlos culparme. Verlos tratar de dar sentido a cómo sus planes habían sido interrumpidos por alguien a quien subestimaron constantemente. Pero la parte más grande de mí, la parte que estaba de pie en un apartamento de Lisboa con un café mejor del que había tenido en meses y una vista que no incluía suegros críticos, decidió que no importaba. Podrían enviar 1000 mensajes. Podrían llamar 100 veces. Podrían redactar amenazas legales y argumentos morales y historias tristes sobre la pobre Tessa y su familia devastada.
Nada de eso cambiaría el hecho de que yo estaba aquí y ellos estaban allí. Y por primera vez en años, estaba viviendo una vida que era totalmente, completamente, descaradamente mía. Abrí el chat de grupo una vez más. Escribí un último mensaje. Espero que todos hayan tenido un gran viaje a Santorini. Yo también hice uno. Resulta que es permanente. La casa vendida. Mi paciencia agotada. Mi nueva vida apenas comenzando. Que tengan una buena vida. Bloquearé este número después de enviarlo, así que siéntanse libres de responder. Pero sepan que nunca lo veré. Adiós. Le di a enviar, bloqueé todos los números de ese chat de grupo. Bloqueé el número de Tessa por si acaso, y luego bloqueé los de Bárbara, Kyle, Rebecca y sí, incluso el de Lucas, aunque nunca me había llamado directamente, ¿por qué arriesgarse? Luego apagué mi teléfono por completo, lo enchufé al cargador y lo dejé en la mesita de noche. Tenía una ciudad que explorar, un idioma con el que tropezar y una vida que construir desde cero. El caos en casa podía continuar sin mí. De hecho, lo prefería así. Ellos podían tener su drama en el chat de grupo. Yo me quedaría con los pastéis de nata, la brisa atlántica y el dulce, dulce sonido del silencio. Un trato justo, si me preguntaban. La primera semana en Lisboa pasó en un torbellino de calles empedradas, chupitos de espresso que podían despertar a los muertos y el tipo de sueño profundo e ininterrumpido que solo se consigue cuando no temes el mañana. Me despertaba cada mañana con la luz del sol entrando por esas viejas ventanas, el sonido de los tranvías traqueteando por la calle de abajo y la absoluta ausencia de alguien pidiéndome que hiciera algo que no quería hacer. Sin peticiones de recoger la compra de camino a casa. Sin comentarios pasivo-agresivos sobre cómo los platos no estaban cargados correctamente. Sin cenas familiares en las que desempeñaba el papel de una cartera con pulso. Solo yo, una ciudad que no conocía mi historia y todo el tiempo del mundo para averiguar qué venía después. Entré en una rutina más rápido de lo que esperaba. Café por la mañana en la cafetería de al lado. El dueño, un señor mayor llamado Zhao, que aparentemente había decidido que yo era su nuevo proyecto, me saludaba con «Buen día, amigo» y tenía mi galo listo antes incluso de que lo pidiera. Me sentaba en una de las mesitas de fuera, veía cómo el barrio se despertaba y trabajaba en proyectos freelance en mi portátil. Resultó que las habilidades de gestión de proyectos se traducen bastante bien en trabajos de consultoría remota, y las empresas estadounidenses estaban más que contentas de pagarme en dólares mientras yo vivía con euros. El tipo de cambio por sí solo ya parecía una ganga. Para la segunda semana, había empezado clases de portugués con una tutora llamada Catarina, que tenía la paciencia de un santo y solo se reía de mi pronunciación el 60% de las veces. «Liberdade», decía lentamente, viéndome destrozarlo por 15ª vez. «Liberdade. Significa libertad». Sí, le había dicho, estoy familiarizado con el concepto. Solo me estoy reencontrando con él después de una larga ausencia. Me había mirado, con el tipo de mirada que decía que ya había oído esa historia antes, o una lo suficientemente parecida. Lisboa, estaba aprendiendo, estaba llena de gente que había venido aquí huyendo de algo o hacia algo o ambas cosas a la vez. Expatriados de todo el mundo, atraídos por el alquiler asequible y el buen tiempo, y el tipo de anonimato cultural que te permite reinventarte sin que nadie te haga demasiadas preguntas. Encajé perfectamente. El dinero de la casa llegó a mi cuenta durante la tercera semana. $830.000 menos los gastos de cierre y la comisión de Rosa me dejaron con algo más de $750.000. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono en esa pequeña cocina de Airbnb, viendo un número que nunca antes había visto en mi cuenta. Riqueza generacional si era inteligente con ella. Dinero estúpido si no lo era. De cualquier manera, era mío. Solo mío. No nuestro. No de la familia. Solo mío. Ganado por años de pagar una hipoteca solo y luego tener el coraje de cobrar cuando todos esperaban que simplemente lo siguiera aguantando. Transferí una parte a inversiones, aburridos fondos indexados, del tipo que no me harían rico de la noche a la mañana, pero tampoco me arruinarían. Puse otra parte en una cuenta de ahorros de alto rendimiento como fondo de emergencia. Mantuve suficiente líquido para vivir cómodamente durante un año, quizás 2,
mientras decidía el siguiente paso. Se sentía responsable y adulto y nada como el tipo que solía dejar que la familia de su esposa le vaciara silenciosamente la cuenta bancaria a través de pequeños préstamos que nunca se pagaban y ayuda temporal que de alguna manera se volvía permanente. Tony me hizo una videollamada un sábado por la mañana, a su hora, lo que significaba a última hora de la tarde para mí. Yo estaba sentado en un bar en la azotea del barrio alto, bebiendo vino que costaba 3 euros la copa y sabía mejor que las botellas de $30 que Tessa solía insistir, viendo la puesta de sol pintar la ciudad de naranja y rosa. Tío, dijo Tony cuando su cara apareció en la pantalla, pareces 10 años más joven. ¿Qué le están poniendo al agua por allí? Botox, las lágrimas de tus enemigos. Se llama no estar casado con alguien que me odia, dije. Lo recomiendo encarecidamente. Muy rejuvenecedor. Bueno, está funcionando. Pareces como si hubieras estado de vacaciones durante un mes. Mientras tanto, aquí en California, tu exesposa está teniendo lo que solo puedo describir como un colapso prolongado. Apareció en mi apartamento. Casi escupo mi vino. ¿Ella qué? Apareció, tocó el timbre, maquillada, como si intentara parecer arreglada, pero se notaba que había estado llorando. Me preguntó si sabía dónde estabas. Me preguntó si me habías dicho algo. Me preguntó si todo esto era algún tipo de plan que habíamos tramado juntos. ¿Qué le dijiste? Le dije que te habías ido a encontrarte a ti mismo y que estaba bajo juramento de mantener el secreto sobre la ubicación. Me preguntó si estabas en el país. Le dije, técnicamente, sí. La Tierra es un país si lo piensas filosóficamente. No apreció mi humor. Me reí tan fuerte que la pareja de la mesa de al lado me miró con preocupación. Eres una amenaza. ¿Qué dijo ella? Intentó la historia triste. Que no entendía por qué estabas siendo tan cruel. Que solo quería hablar. Que tal vez podríamos arreglar las cosas si solo volvieras. Le pregunté qué tal Santorini. Me miró como si la hubiera abofeteado. Luego se fue. Dijo algo de Lucas. La cara de Tony se puso seria. De hecho, sí. Al parecer, Lucas la dejó inmediatamente después de lo de la casa. Supongo que no le interesaba una novia sin bienes y con una unidad de almacenamiento llena de problemas. Un tipo muy decente, ese. No sentí nada. Ni satisfacción, ni lástima, ni siquiera la engreída vindicación que había esperado. Solo una especie de reconocimiento distante de que el karma había manejado esa situación sin que yo tuviera que involucrarme. ¿Cómo se está tomando su familia todo esto? Bárbara ha estado llamando a amigos en común tratando de poner a la gente en tu contra. Llamándote manipulador, diciendo que atrapaste a Tessa en el matrimonio y luego la abandonaste. La mayoría de la gente no se lo cree. Se corrió la voz sobre el viaje a Santorini, sobre Lucas. Sobre cómo te excluyeron de básicamente todo. La opinión pública no está de su lado. ¿Y Kyle? Kyle publicó algo en Facebook sobre gente falsa y traición. Pero no te nombró específicamente. Estoy bastante seguro de que todos sabían de qué se trataba. Tuvo como 40 me gusta de personas que no conocen la historia completa. Tus amigos de verdad comentaron pidiendo contexto. Borró la publicación. Negué con la cabeza, viendo cómo el sol se ponía más bajo en el horizonte. Todo parecía tan lejano. No solo geográficamente, sino emocionalmente, como si le hubiera pasado a una persona diferente en una vida diferente. ¿Sabes qué es lo raro? No me importa. Pensé que me importaría más. Pensé que querría defenderme o aclarar las cosas o lo que sea, pero simplemente no lo hago. Eso se llama curación, amigo mío. Así es como se ve cuando eliminas personas tóxicas de tu vida y te das permiso para seguir adelante. Hablamos durante otros 30 minutos sobre su trabajo, sobre una chica con la que había empezado a salir, sobre las frases en portugués que estaba aprendiendo y destrozando. Antes de colgar, dijo, estoy orgulloso de ti. Sabes, no todo el mundo tiene el valor de destrozar su vida y empezar de nuevo. La mayoría de la gente simplemente sigue siendo infeliz porque es familiar. Gracias, Tony, por todo. Por la pizza,
por ayudarme a empacar, por mentirle a mi exesposa sobre mi paradero. Cuando quieras, hermano. Ahora ve a comer esos pasteles de nata y vive tu mejor vida. Después de colgar, pedí otra copa de vino y un plato de gambas al ajillo, gambas que llegaron chispeando en aceite y sabían como si me hubiera estado perdiendo la comida de verdad durante años. Quizás sí. Es difícil disfrutar de la comida cuando estás constantemente estresado por hipotecas y matrimonios y cumpliendo expectativas que nunca aceptaste en primer lugar. Una mujer en el bar, con acento australiano, que viajaba sola, fotógrafa de profesión, inició una conversación sobre los mejores lugares para ver el amanecer sobre la ciudad. Hablamos durante una hora, fácil y sin complicaciones, sobre viajes, trabajo y decisiones de vida. No preguntó si estaba casado. Yo no lo mencioné. Cuando se fue, dijo, espero que encuentres lo que sea que estés buscando aquí. Creo que ya lo hice, dije y lo dije en serio. Para la cuarta semana, había encontrado un apartamento para alquilar a largo plazo. Un apartamento de un dormitorio en Graca, otro barrio antiguo con un balcón con vistas al río y un alquiler que era menos de la mitad de lo que había sido mi hipoteca en California. El propietario, un profesor jubilado que había vivido en el edificio durante 40 años, apenas me hizo preguntas. ¿Solo puede pagar 3 meses por adelantado? Y parece un inquilino tranquilo. Sí. Ambas respuestas fueron sí. Me entregó unas llaves que probablemente databan de antes de que yo naciera y dijo, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. 2 palabras que le había estado diciendo a Tessa durante años, cada vez que entraba por la puerta, rara vez escuchándolas de vuelta. Ahora, un extraño en un país extranjero me las ofrecía libremente. Sin ataduras, sin expectativas más allá de pagar el alquiler a tiempo y no organizar fiestas que molestaran a los vecinos. Me mudé con mi única maleta y empecé a adquirir cosas lentamente, una cafetera, algunos platos y cubiertos, un pequeño escritorio para trabajar. Nada caro, nada llamativo, solo piezas funcionales para una vida que estaba construyendo una decisión a la vez. El apartamento se sintió más como un hogar en 3 días de lo que mi casa en California se había sentido en 3 años. Salía a caminar todas las tardes por diferentes barrios, aprendiendo los ritmos de la ciudad. El olor a mantequilla y vainilla de las panaderías por las mañanas. El gemido de los tranvías subiendo las cuestas, llenos de turistas y lugareños por igual. La forma en que la gente se saludaba en la calle, extraños, pero amables, reconociendo la existencia del otro sin juicio ni agenda. Era un contraste tan grande con los suburbios de California, donde todos se escondían detrás de sus vallas, y las únicas conversaciones eran sobre el valor de las propiedades y el césped de quién se veía mejor. Una noche, sentado en mi nuevo balcón con una cerveza y un libro que había comprado en una librería inglesa, mi teléfono vibró con un correo electrónico. No de la familia. Había filtrado todas esas direcciones a spam. Este era de Rosa, la agente inmobiliaria. Espero que te vaya bien donde quiera que hayas aterrizado. Solo quería informarte que la venta se finalizó por completo. Todo el papeleo listo. A los nuevos propietarios les encanta el lugar. Además, otros 3 clientes me han preguntado por ventas de venganza después de escuchar tu historia. Tu situación ha impulsado mi negocio. A la gente le encanta una buena historia de recuperé mi vida. Espero que estés viviendo la tuya al máximo, Rosa. Le respondí, actualmente en un balcón en Lisboa, bebiendo cerveza barata que sabe cara en un apartamento que cuesta menos de lo que solía costar mi seguro de coche. Viviendo el sueño. Siéntete libre de usar mi historia como herramienta de marketing. Sugerencia de título. Vende tu casa. Salva tu vida. Eva. Ella respondió con un emoji de risa. Y eso va a ir en una valla publicitaria. Mientras las luces de la ciudad se encendían en la ladera debajo de mí, pensé en donde había estado hace un mes, empacando cajas en secreto, planeando un escape como una especie de espía doméstico, preguntándome si tendría el coraje de llevarlo a cabo. O si me acobardaría en el último momento y volvería a la lenta asfixia de un matrimonio que había muerto años antes de que yo lo reconociera. Pero lo había hecho. Realmente lo había hecho. Vendí la casa, dejé el país, construí algo nuevo de la nada, solo con determinación y una cuenta bancaria que finalmente reflejaba mi valor.
Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas enojadas, sin mensajes de texto exigentes, solo un silencio pacífico. En algún lugar de California, mi antigua vida continuaba sin mí. Tessa probablemente estaba descubriendo cómo reconstruirse. Su familia probablemente seguía indignada. Lucas probablemente estaba saliendo con alguien nuevo, alguien con más bienes y menos complicaciones. Y aquí en Lisboa, yo estaba haciendo lo que debería haber hecho hace años, elegirme a mí mismo. Liberdade, dije en voz alta a la ciudad. Mi pronunciación todavía era terrible, pero mejorando. La libertad sabía mejor que cualquier venganza. Tony se convirtió en mis ojos y oídos en California, alimentándome con actualizaciones que eran a partes iguales devastadoras e hilarantes. Aparentemente, Lucas dejó a Tessa 2 semanas después del fiasco de la casa, una vez que se dio cuenta de que su reina del marketing venía con una unidad de almacenamiento en lugar de un estilo de vida sin hipoteca. Resulta que las cartas de amor son baratas cuando no eres tú quien paga las facturas. Tío, la cosa mejora, me dijo Tony durante una de nuestras videollamadas. Los amigos en común están haciendo memes sobre ti. Alguien publicó una foto con el pie de foto, cuando tu esposa se va de vacaciones pero olvida que su marido es el dueño de la escritura. Con tu cara potosopeada en la de un tipo sosteniendo un cartel de vendido. Eres como famoso en internet en nuestro grupo de amigos. Bárbara me llamó, desalmado, en una publicación de Facebook que obtuvo exactamente 12 me gusta. La mayoría de familiares que no conocían la historia completa. Kyle comentó llamándome malvado, lo cual me habría dolido más si no me hubiera pedido prestados $5.000 hace 2 años que nunca me devolvió. Yo lo llamo reasignación eficiente de activos. Incluso Rosa me envió un mensaje de texto, tu historia impulsó mi negocio. 3 clientes me preguntaron específicamente por la agente inmobiliaria que manejó esa venta de venganza. A la gente le encanta una buena historia de regreso. Diles que no es venganza, le respondí. Son solo consecuencias con mejor sincronización. La mejor parte, alguien me envió una captura de pantalla del TikTok de Rebecca donde ella intentó pintarme como el villano. Los comentarios fueron brutales. ¿Así que vendió su casa que él pagó? La audacia. Y energía de protagonista. Honestamente, incluso los extraños de Internet lo entendieron. Mientras tanto, yo estaba en Lisboa comiendo sardinas a la parrilla y aprendiendo que, saudade, significa una melancólica añoranza por algo. Lo cual me pareció apropiado ya que lo único que añoraba era la versión de mí mismo en la que finalmente me había convertido. Tessa envió un último correo electrónico, ¿podemos hablar? Le respondí, claro, pero tendrás que reservar un vuelo. Estoy ocupado viviendo. No hubo respuesta. Probablemente no podía permitirse el billete. 6 meses en Lisboa lo cambiaron todo. Compré un apartamento junto al mar en Cascais. Pequeño. Pero la escritura tenía exactamente un nombre. ¿El mío? Cada mañana bebo café en la terraza viendo a los surfistas coger olas. Pensando en cómo Tessa solía quejarse de que las propiedades frente al mar eran un desperdicio para la gente que no las apreciaba. Resulta que yo las apreciaba perfectamente bien cuando no estaban ligadas a sus opiniones. Tony me visitó durante 2 semanas y brindamos con vino portugués que costaba menos que un Starbucks en casa. Por tu ex esposa, dijo, sonriendo. Gracias por hacer ese viaje. Pagó este. Choqué mi copa con la suya. La mejor inversión que hizo en nuestra relación. ¿Irse? Una tarde, apareció otro correo electrónico de Tessa. ¿Podemos hablar? Lo miré fijamente durante unos 3 segundos antes de responder, ya lo hicimos. Tú fuiste a Santorini. Yo fui a Portugal. Ambos encontramos lo que buscábamos. No me contactes de nuevo. Bloqueado. Borrado. ¿Listo? Ahora, cuando la gente pregunta por qué estoy soltero, les digo la verdad. Estuve casado una vez, pero vendí el problema junto con la casa. Y cuando la soledad se cuela, que a veces lo hace, me recuerdo que estar solo es mejor que sentirse solo en un matrimonio abarrotado. La libertad sabe más dulce cada día.